¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, estamos de acuerdo. vamos a empezar entonces. No se enojen después si tienen algunas preguntas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la gran tribulación. Yo creo que estuvieron ya escuchando los audios. ¿Qué les parecieron los audios? ¿Qué tal los audios? No sé si nadie lo quiere hablar o me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes. Yo escuché algunos, pero no me acuerdo más lo que voy a decir porque muchos escuché. Ya. ¿Pero qué te pareció? ¿Aprendiste algo de este periodo? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque aprendió más. No, y no podemos hablarte de eso porque queremos escuchar lo que vos decís para después decir, fulano decía otra cosa. Por ejemplo, yo escuché diferentes puntos de vista al respecto a lo que yo entendía otra forma de decir. No por Excelente. escuchar, sino por la novela de Apocalipsis. Ah, ya. Totalmente. Aclaramos muchas cosas. Janina, Sí, yo llegué a escuchar, hoy por ejemplo me estaba poniendo más o menos al día, millones de audio me falta. Pero estaba escuchando buenísimo, en serio. Explican ok, bastante. perfecto. Bueno, pero lo que quiero saber es si están aprendiendo. Si están aprendiendo ya me siento bastante bien, ¿verdad? Porque la idea es que entiendo, esa es la idea de los audios, no es que escuchen todo. Si se puede sería genial, pero si no, al menos que con lo que estén escuchando vayan aprendiendo y enriqueciendo sus conocimientos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar y como todas las veces, vamos a empezar con un repaso, ¿sí? Bueno, necesito que activen todos sus micrófonos y me digan acá. Nuestra escuela de interpretación, Rebeca. Futurista. Muy bien, futurista. Sí, no, ok. El tema principal del libro, mamá. Espérame que le voy a ayudar, Gina, pero para que active su micrófono. Ya vengo. Sí. ¿Con qué comienza y termina el libro de Apocalipsis? No. Ah, mamá se está bañando, papá es el que está conectado. Bueno, está bien, gracias, David. Empieza y comienza y termina con la segunda venida. Ese es el tema principal de Apocalipsis. ¿Hay referencia al Antiguo Testamento? Sí. Pero la segunda venida sí. ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, vimos ya acerca del Antiguo Testamento en los pasajes que estuvimos estudiando, especialmente el mensaje a las iglesias? Isabel, ¿Se acuerdan ustedes? Balaam, Isabel, muy bien. Después, Balaam. después, ¿Quién más? Isabel. ¿qué grupo angelical solamente se menciona en el Antiguo Testamento y acá en el Apocalipsis? ¿Qué querubines? Los querubines, muy bien. Solamente en el Antiguo Testamento y acá en el Apocalipsis. Muy bien. El bosquejo del libro se encuentra en qué versículo, capítulo y versículo del libro de Apocalipsis. Licenciada Emiliana. Uno que ¿Cuál es el bosquejo del libro? Pregúntame.
Ayúdale, Dani. Capítulo 1, versículo 19. Muy bien, capítulo 1, versículo 19, así mismo. El tipo de literatura, ya les ayudé sin querer, es apocalíptica. Las características de la literatura apocalíptica, les doy el primero, el contenido profético, ¿sí? Después, ¿quién me puede ayudar? Contiene visiones. Contiene Símbolos. visiones, muy bien. El fondo Símbolos. exílico, ¿verdad? Daniel estaba exiliado en Babilonia y Juan estaba exiliado en Patmos, ¿sí? Contiene visiones. ¿Las visiones contienen qué? Simbolismo. Revelación. Simbolismo, muy bien. El quinto lugar, necesitamos de un intérprete divino o de un enviado celestial, ¿sí? Y por último, el contenido escatológico. Apocalipsis, Daniel, Zacarías y Ezequiel son algunos ejemplos de literatura apocalíptica, ¿sí? Y las etapas de la iglesia, ¿verdad? Quería mostrarles otra vez. Dijimos que cada iglesia existió en la época de Juan y que creemos también que significa un determinado periodo del cristianismo. Ahora, esto no es, esto de la edad, dijimos ya y lo volvemos a repetir, no es que es algo que sí o sí es 30, 100, algunos por ejemplo dicen 30, 200, 30, 300, eso no es importante, pero sí lo que queremos hacer notar es que cada periodo de la iglesia coincide con la descripción que se da en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y más aún vamos a darnos cuenta cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestros días, la iglesia tibia, ¿verdad? Esa es la iglesia de los que hoy dicen ser cristianos, ¿verdad? La mayoría, en su gran mayoría, no son verdaderos cristianos, ¿sí? Éfeso, deseo ardiente, es la época apostólica entre los años 30 a 100 aproximadamente. Esmirna es la posterior a los apóstoles, que significa mirra o sufrimiento, es la iglesia perseguida y abarca desde los años 100 a 312. ¿Qué pasó en el 312 que hizo pasar al siguiente periodo de Pérgamo? Se convirtió, entre comillas, Constantino y se unió la iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque de un plumazo hizo cristiano su imperio y a todos los que estaban en él, ¿verdad? Significa compromiso matrimonial y es la iglesia de la unión de la iglesia con el Estado. Inicia el catolicismo romano de 302 a 606. Luego en el 606 en adelante el periodo de Tiatira, que significa sacrificio continuo, es la Edad Media, el oscurantismo entre los años 606 a 1517, casi 1000 años, ¿sí? Luego viene Sardis, los que salieron, el periodo de la Reforma entre los años 1517 y 1700, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y luego viene del año 1700 a 1900 la iglesia de Filadelfia, la mejor de todas, tal vez, la iglesia misionera, su significado es amor fraternal, y culmina más o menos al entrar el año 1900. Ahí en ese tiempo, entre 1700 a 1900, es la historia de los grandes misioneros que hoy conocemos, ¿verdad? Y la iglesia de la Odisea, gobierno del pueblo, desde 1900 hasta el rapto, que es la iglesia última, la iglesia apóstata, ¿sí? Y también quiero recordarles este mapa profético. Todo comienza con la cruz de Cristo, el sacrificio de nuestro Salvador. Se inicia en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la iglesia. El evento profético más cercano que estamos aguardando en nuestros días es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Luego aquí en la tierra se inicia un periodo de 7 años y esto quiero que atiendan bien, ¿sí? Estos 7 años vamos a ver de dónde sacamos hoy, porque solamente les dije, vamos a repetir eso como para que ustedes se familiaricen. Ahora vamos a justificar por qué decimos que la tribulación va a durar 7 años, ¿sí? Es un periodo de tribulación, especialmente para el pueblo de Israel, y luego, si seguimos el evento allá en el cielo, después del rapto viene el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Termina los 7 años de tribulación con la segunda venida de nuestro Salvador. Según Zacarías 14, 4 y 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos santos, ¿sí? Luego viene el periodo de 1000 años donde el Señor va a estar reinando en Jerusalén.
y posteriormente ocurrirá lo que es el juicio ante el gran trono, el juicio final y la eternidad, ¿sí? Y hoy nuestro tema es la gran tribulación. Solamente vamos a ver un panorama, ¿sí? No esperen que sea muy detallado, pero sí vamos a responder algunas preguntas. Me gustaría empezar con esta frase, ¿verdad? El periodo de la tribulación será testigo, fíjense ustedes, de la ira de Satanás en su animosidad contra Israel, según Apocalipsis 12, 12 al 17, y del títere de Satanás, que es la bestia o el anticristo, en su animosidad contra los santos, Apocalipsis 13, 7. Sin embargo, esta manifestación de ira no comienza a agotar el derramamiento de la ira de aquel día. La escritura abunda en aseveraciones de que este periodo no es de ira de los hombres ni de ira de Satanás, sino el tiempo de la ira de Dios. Eso es lo que quiero que graben en sus memorias. No solamente es la ira de Satanás, no solamente la ira del anticristo, sino por sobre todas las cosas es la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra. ¿Quién dijo esto? El gran hombre de Dios, el doctor John Dwight Pentecost, profesor del Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos, ¿sí? Y el autor del libro famoso Eventos del Porvenir. Tal vez lo que sea el mejor libro que se haya escrito hasta hoy. Es espectacular, contiene todas las profecías, prácticamente como para que uno tenga un panorama de todo lo que es profecías bíblicas. No solamente escatología, sino también profecías ya cumplidas. Entonces, vamos a empezar la gran tribulación. ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Quién se anima a responder? Pueden activar sus micrófonos y hablar si quieren, ¿sí? ¿Por qué lleva ese nombre? La gran tribulación. El Señor mismo Siempre dijo. nosotros decimos la gran tribulación dura 7 años, pero ¿por qué se llama la gran tribulación? ¿Quién lo bautizó de esa manera? El Señor en Mateo 24. Muy bien, el Señor en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nada que nosotros conocemos hasta hoy puede compararse con este periodo que va a venir, que es futuro aún hoy, que estamos ya el 7 de septiembre de 2020. Fíjense ustedes que haciendo un poquito de efemérides, hoy hace 80 años del fallecimiento del entonces general José Félix Estigarribia, ¿verdad? Que después de muerto se le ascendió a mariscal, ¿verdad? Un poco de historia, ¿verdad? Hace 80 años, 7 de septiembre de 1940, en un accidente aéreo, ¿verdad? Pilotado su avión por el comandante Carmelo Peralta, se accidenta con su esposa y fallecen ahí las 3 personas. El general Estigarribia, Julia Miranda Cueto de Estigarribia y Carmelo Peralta, en lo que en aquel entonces era Altos, hoy día Loma Grande. Entonces, ese es un poquito entre paréntesis. Ahora vamos a seguir con lo que nos interesa. Se llama gran tribulación porque Jesús así lo llamó. Y no hay ningún periodo en la historia, por más difícil que haya sido, por más muertes que se haya derramado, sangre que se haya derramado, por más muerte que haya habido, ningún periodo se puede siquiera comparar con lo que va a ser la gran tribulación. Ahora, otros títulos que son sinónimos o que por lo menos también se entiende como que incluye la tribulación es, por ejemplo, Día del Señor. Y fíjense ustedes todas las citas. Isaías 2:12, 13:6, 13:9, Ezequiel 30, etc. Yo no voy a leer todo y tampoco ni siquiera voy a citarles todo. Pero sí me gustaría que ustedes agarren sus Biblias y empiecen a leer uno a uno. Y van a darse cuenta que hay miles de referencias. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se insiste tanto con la gran tribulación? Porque ustedes saben que el Antiguo Testamento, ¿a quién va dirigido o quién es el principal protagonista humano? A partir de Génesis 12 hasta Malaquías capítulo 4. ¿De qué trata la Biblia? ¿Del pueblo?
de Israel. ¿Por qué se insiste tanto con el día del Señor? Porque para ellos especialmente es la tribulación, ¿sí? Vamos a ver también cómo les va a afectar la gran tribulación a los judíos. También, ¿sí? También se repite la frase aquel día o el gran día 75 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Nos habla de un día que no es de 24 horas, sino 7 años. Lo que quería ver con ustedes es la cita de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Quién tiene a mano una Biblia? 2 Pedro 3, 10 y puede leer. Puede activar su micrófono y leer. Porque quiero aclarar esto antes de continuar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Tienen a mano? Sí, yo voy a leer. Sí, escucho. Versículo 10 dijiste, ¿verdad? Sí. Dice así, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Gracias, Adela. Fíjense ustedes que el día, ¿cómo comienza el día del Señor? Según ese versículo. Como ladrón en la noche. ¿Qué les hace recordar esa frase? Como ladrón en la noche. El rapto. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia inicia lo que es el día del Señor, sí, el programa profético, un periodo escatológico que dura como mínimo 1007 años. ¿Por qué digo 1007 años? Porque 7 años va a durar la tribulación y 1000 años del gobierno de Cristo en Jerusalén. Y fíjense ustedes con qué culmina, según ese versículo de 2 Pedro 3. En el cual dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A qué se refiere? Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante, pueden leer. Apocalipsis 20, 7 en adelante, dice lo siguiente, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se refiere a eso cuando dice que los elementos serán deshechos en fuego, ¿sí? Inicia con el rapto de la iglesia y culmina con la destrucción de estos cielos y tierra actuales. ¿Está bien? Un periodo como mínimo de 1007 años, porque probablemente va a ser un poco más, ¿sí? Muy bien. Ahora, sigamos un poquito. ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna duda? Bueno, asumo que el silencio... Sí, sobre la batalla de Gog y Magog. Acá no hablará, sí. pero no es lo mismo que el Armagedón. No, no es lo mismo. Por ejemplo, 2 veces se menciona. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 38 y 39, se van a dar cuenta que ahí se describe una parte. Y no hay un consenso entre los eruditos de la Biblia. Algunos dicen que va a ser al inicio de la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, en ese momento va a haber un grupo de naciones encabezadas por el rey del norte que van a venir a sitiar, por decirlo así, a Israel. Pero ellos van a ser librados de las manos de esos reyes. Algunos dicen que va a ser al inicio de la tribulación, algunos dicen que va a ser parte de la guerra del Armagedón.
La verdad que hay una disputa bastante interesante ahí. Pero acá al final del milenio también se les menciona a Gog y a Magog. Si a ustedes les interesa esa parte, tienen que leerse el 38-39 de Génesis capítulo 10, porque imagínense que Gog dice que era uno de los hijos o nietos de Noé, que ustedes leen bien ahí la genealogía de Génesis capítulo 10. Hasta ahí nos lleva la profecía bíblica. Por eso que es tan interesante, porque para estudiar un poquitito de profecía hay que conocer los 65 libros que estaban antes en el caso de Apocalipsis, ¿verdad? Y realmente vamos a dedicar un estudio, una hora por completo a esa batalla cuando lleguemos a ese momento. Ahora yo creo que todavía no tenemos el cimiento necesario como para poder entender, pero vamos a dedicar un programa o dos probablemente a todo lo que es la batalla de Gog y Magog. En ese caso habla del final de la tribulación donde Satanás es suelto y arma de nuevo un ejército muy grande para ir a invadir y luchar contra el Señor y sus santos. Pero el Señor envía fuego del cielo, este cielo y tierra son totalmente destruidos y Satanás echado al lago de fuego, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante, Jorge. ¿Está bien? No te vayas a enojar. ¿Está bien, Jorge? Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la tribulación? Y ahora quiero que tengan sus cuadernos, su lápiz, su calculadora, paciencia y mucho ánimo, porque acá vamos a sacar la enseñanza del por qué creemos que la tribulación va a durar 7 años y cuándo inicia. ¿Será que inicia con el rapto de la iglesia, como muchos dicen? ¿O será que hay un evento que debe ocurrir después del rapto para que se inicie el conteo? Sí. Bueno, fíjense ustedes, ¿cuánto dura la tribulación? 7 años. ¿De dónde sacamos que es 7 años? De las profecías de las 70 semanas? Semanas ¿Sí? de Daniel. Y solamente vamos a dar un pantallazo de 70 semanas hoy, porque la próxima semana vamos a dedicarle una hora de estudio por completo, ¿sí? Fíjense ustedes lo que dice Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de y su fin será con inundación. Ahí se fue otra vez, Manolo. Bueno, mientras Dani hace un breve repaso, voy a llamar un poco a Manolo para ver cómo podemos actualizar otra vez su programa. Bueno, él estaba leyendo ahí la parte de Daniel capítulo 9, versículo 27. Bien, esa porción es para que nosotros tengamos un poquito una idea. Viene a razón de que Daniel estuvo leyendo el libro del profeta Jeremías, dice él mismo. Y estaba viendo también que se estaba cumpliendo el tiempo en que Jeremías dijo que iba a ser, iba a venir a lo que es el tema la deportación. La deportación ocurrió por dos cosas. Uno, el pecado de parte del pueblo de Israel contra Dios, ¿verdad? Porque Dios una y otra vez, ¿verdad?, le enviaba profetas, le llamaba la atención, enviaba inclusive, ¿verdad?, a ejércitos para castigarles y ellos no aprendían. Una y otra vez, y Dios mismo dice que él se portaba con Israel como un esposo, pero Israel
debajo de cada higuera se prostituía detrás de ídolos, dice, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo que castigarle al pueblo de Israel. Esa es la primera. Y la segunda es porque ellos no respetaron el año, vamos a decir, sabático que tenían que tener. ¿Qué pasa? En el 6º año, según Levítico, si es que leemos un poquito Levítico, dice la palabra de Dios que ellos tenían que confiar completamente en Dios, en la provisión de Dios. Ellos tenían que prepararse y en cierta forma plantar todo lo que corresponde en ese año normalmente. ¿Y qué hacía Dios? Triplicaba lo que era la cosecha de ese año para que ellos puedan tener. Entonces, el 7º año ellos no tenían que plantar nada. Al contrario, tenían que dejar irse a la tierra que repose. Entonces, Dios le daba para el 6º año la cosecha, le daba para el 7º y le daba para el 8º. ¿Por qué? Porque en el 8º tenían que comenzar a plantar otra vez. Y ellos no hicieron eso, no dependieron del Señor. Entonces, y pasó desde el tiempo de que tomaron la tierra, la ocupación de parte de Josué, hasta el tiempo de Daniel, justamente pasaron cerca de 500 años, en realidad 490 años. Entonces, Dios le dice, ¿verdad?, a ellos que él, o en el libro de Crónicas está eso, segundo libro de Crónicas, les dice que les va a castigar por no guardar el año sabático. Si ellos tenían que cada 7 años guardar un año, ¿cuántos son en 490 años? 490 dividido 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto es lo que tiene 70. calculadora? ¿Cuánto? 70. 70. 70. Y justo es el tiempo en el que ellos fueron deportados a Babilonia. Entonces Dios forzosamente tuvo que hacer descansar esa tierra 70 años en manos de los israelitas, ¿verdad? Entonces esas son las dos cuestiones que llevó a la deportación. Uno, porque el pueblo de Israel se prostituía tras otros dioses. Por eso es que nosotros le vemos siempre cuando entran en la tierra prometida, Dios le dice, cuídense de no hacer alianzas, cuídense de no ir tras sus dioses, no ir detrás de sus mujeres, porque le va a hacer pecar contra su Dios, le va a extraviar su corazón. Una y otra vez Dios le dice eso, ¿verdad? Y eso me hace recordar la palabra del Señor Jesucristo ahí en Mateo, ¿verdad? 23, antes de entrar en el capítulo 24, en los últimos versículos dice él, hace lo que se llama el lamento sobre Jerusalén. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo bajo su ala, pero no quisiste? Más ahora dice vuestra casa o el templo en aquel tiempo, dice, es dejada desierta, dice el Señor. Y eso pasó justamente en el año 70 cuando vinieron la gente del Imperio Romano. Y desde ahí hasta acá se quedaron sin casa ellos para adorar. La casa en la cual ellos se jactaban, ellos miraban, ¿verdad?, con tanto asombro. Y los discípulos inclusive le dijeron al Señor los primeros versículos del capítulo 4, ¿verdad? Miraban los edificios del templo. Y el Señor al salir hacia ahí, miró otra vez hacia atrás y le dice, miren, no va a quedar nada de eso, ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ocurrió literalmente, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor dio, ¿verdad?, en el capítulo 9, respuesta a la oración de Daniel. Como estamos diciendo, Daniel estaba leyendo lo que era la profecía de Jeremías, ¿sí? Versículo 2 del capítulo 9 dice eso. En el año primero de su reinado, del rey Darío de Media. No olvidemos que Daniel pasó por varios imperios. Primero el de Nabucodonosor, ¿verdad? Probablemente él fue deportado, dice, en los años 608 aproximadamente, antes de Cristo. Y él estuvo hasta el reinado de Darío. Después de Nabucodonosor vino su hijo Nabopolassar. Después estuvo Nabopolassar, dice que no quiso gobernar, se fue a otra provincia.
y quedó su nieto, que era Belsasar, que es el que se habla del capítulo 5 de Daniel, donde se habla acerca de la escritura en la pared, donde dice Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Después de eso, Daniel pasó también por el reinado de Ciro, el persa, y después Darío de Media, que es donde está acá, capítulo 9. Dice ahí, el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, dice, en 70 años. Y él vio que estaba cumpliéndose delante de su rostro ese tiempo. O sea, él estaba viendo, y aparte él, cuando fue deportado, según los estudiosos, tenía entre 16 a 18 años, como mucho. Y sumámosle los 70 años, ¿cuántos años más o menos ya tenía Daniel? Cerca de los 90 ya está, ¿verdad? 88, 87 años aproximadamente, él ya estaba fuera. Imagínense, más de 70 años fuera de su nación. Y como cualquier persona que sale de su casa y de su ciudad, de su nación, anhela o añora volver, él nunca más volvió. Dice, nunca vemos orar en la palabra de Dios que diga que él volvió otra vez a Jerusalén, aún después de viejo. Él empezaba a lamentarse con los suyos acerca de todo lo que pasaba. Entonces pidió él y estaba orando al Señor. Una y otra vez él mismo entraba dentro del grupo de los que eran rebeldes. Él dice, por ejemplo, en los primeros versículos, en su oración, dice, oré a Jehová, versículo 4. Hice confesión diciendo, sabemos que confesar significa decir lo mismo. Eso es. Dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Y sigue, versículo 5, hemos pecado. ¿Daniel pecó para que fuera deportado? No, pero él está intercediendo a Dios por su nación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y él hacía esto con un corazón quebrantado delante de Dios. Versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, o sea, la vergüenza, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén. Bien, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Está apelando a la misericordia de Dios y al perdón de Dios por la rebelión del pueblo. Otra vez, versículo 10. No hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no obedecer tu voz. Versículo 12. Dios cumple su palabra. Una y otra vez le estuvo diciendo al pueblo. Y dice, todo Israel traspasó tu ley. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Todo estaba escrito ya. Dios no es que él envió nomás el castigo por enviar. Dios avisó centenares de años atrás. Versículo 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, apela otra vez a la misericordia del Señor, a pesar del pueblo pecaminoso, y después ahora va más adelante. Versículo 17 dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu suegro y de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Una y otra vez, ¿verdad? Oye, oh Señor, versículo 19, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mientras estaba aún orando, dice que vino esta revelación de Dios a Gabriel, ¿verdad? Que le trajo a Daniel. Y justo cuando íbamos a hablar sobre eso, entra Manolo para continuar. Ahí está Manolo de vuelta. Ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok, gracias.
Vamos a leer la última parte del versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Este es el pasaje de Daniel 9, 24 al 27. Como Dani estaba diciendo, la revelación de las 70 semanas es por la oración del siervo amado Daniel. Él estaba orando por su pueblo, estaba reconociendo que pecadores que no habían guardado la ley de Dios. Y entonces justamente estaban en el exilio, pero él estaba leyendo al profeta Jeremías en el capítulo 25. Si ustedes van a Jeremías 25, 10 y 11, se van a dar cuenta que habla acerca del tiempo que Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Jeremías capítulo 25, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo. Y dice, y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo dice? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel estaba estudiando esta profecía de Jeremías cuando recibe luego la visita del ángel Gabriel, y Gabriel le revela una profecía pero mucho más grande, por decirlo así, en periodo de tiempo para su pueblo Israel. Así comienza el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta profecía es para Israel y para Jerusalén específicamente. Ahora, fíjense ustedes, salten ahora al capítulo 29 de Jeremías. Jeremías 29, versículo 10, dice lo siguiente. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Alguien sabe cuál es la razón por la cual Israel estaba cautivo en Babilonia? Y nos enseñó eso recién, Manolo. ¿Sí? Estaban Por... cautivos Porque ¿sí? no dejaron ¿Por qué? reposar la tierra. Y porque se echaron Porque ahí se van a los... Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Dice lo siguiente. Segundo libro de Crónicas 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Alrededor de 500 años, cuando Israel empezó a tener reyes, ellos dejaron de respetar la ley del reposo de tierra. Cada 7 años la tierra debía descansar, y entre los años aproximadamente 1000 a 500 años antes de Cristo, ellos no obedecieron, casi por 500 años. Y dividan ustedes eso, 490 dividido 7 sale 70 años. Por lo tanto, durante 70 años, Judá y Benjamín van cautivos a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Daniel estaba estudiando esta profecía y se dio cuenta que ya era tiempo, estaba rogando al Señor, aceptando su iniquidad, y en ese momento, dice el ángel Gabriel, se le aparece y le da esta profecía, ¿sí? ¿Entienden ya el contexto en que Daniel recibe esta profecía de las 70 semanas? Y entre paréntesis, les digo una cosa, cuando el Señor nos dice algo, nos pide algo,
mejor darle. Si nosotros no se lo damos por las buenas, Él tiene su forma de cobrarnos. Y les aseguro que es mucho mejor que nosotros le demos a Él voluntariamente que esperar la disciplina del Señor. La disciplina del Señor llega sí o sí. Él no tiene apuro en disciplinar a sus hijos, pero en determinado momento nos va a disciplinar si es que somos desobedientes. ¿Sí? Al pueblo de Israel dejó durante 500 años que desobedezcan su palabra, pero luego llegó el tiempo y fueron 70 años asolados en Babilonia. Se fueron al exilio, se fueron ahí en un imperio donde no querían saber absolutamente nada del Señor. Incluso se le cambió el nombre a Daniel, a Mesac, perdón, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías por ¿cómo se llama el rey? Belsasar, que era Daniel, luego Mesac, que era Misael, Ananías era Sadrach, y Abednego era Azarías, ¿sí? Todo eso eran nombres de deidades babilónicas. Les quería cambiar su identidad, ¿verdad? Entonces, mejor nomás obedecer al Señor que esperar la disciplina de Él. Eso es entre paréntesis. Volvamos a nuestro tema. Fíjense ustedes algunos puntos que quiero que tengan en cuenta. 70 semanas. La palabra hebrea que significa ahí, 70 semanas, realmente significa simplemente 77. ¿Sí? Entonces, ¿está hablando ahí de semanas literales de 7 días o está hablando de semanas de años? Como les dije, el origen de la palabra en hebreo es 77 o 70 septenas, ¿sí? Y ellos estaban acostumbrados a este tipo de lenguaje de parte del Señor. Vamos a ver, por ejemplo, algunos versículos donde queda claro que no son semanas literales, son semanas de años. Fíjense ustedes en Levítico capítulo 25, versículo 8. Levítico 25, 8. Quiero que anoten estos textos y luego vuelvan a repasar para poder fijar bien, porque yo sé que ahora va a ser un poquito difícil. Recuerden que recuerden todo, pero sí les va a servir como para ir cimentando luego con las clases siguientes. Levítico 25, 8 dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿De qué está hablando Levítico capítulo 25? De la ley del jubileo, ¿sí? Cada 7 periodos de descanso de la tierra en el año 49 tenían que ellos reposar la tierra, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? 7 veces 7 años. Ahí llegaba el tiempo del jubileo. Y si alguno había tenido que vender su propiedad para poder cubrir estas cuentas, ¿sí? Ellos podían recuperar en el año del jubileo su territorio. ¿Se entiende? Eso habla de Levítico capítulo 25. Entonces, estaban familiarizados ellos con las semanas de años, pero vamos a ver algunos versículos más. Números capítulo 13, versículo 25. Números 13, 25. Nos habla acerca de los espías. ¿Se acuerdan ustedes de los espías de Israel que fueron a la tierra prometida? ¿Y después de cuántos días volvieron esos espías? ¿Se acuerdan, no? Números 13, 25. Dice lo siguiente. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Para que vean ustedes de qué estamos hablando, tenemos que saltar al capítulo 14, versículo 34. Números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, para ello era bien conocido el sistema de día por año. Cada día de la semana equivale a un año. Por lo tanto, una semana, ¿cuánto equivale?
7 años, ¿verdad? Porque una semana tiene 7 días. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Ezequiel 4, 6, dice el profeta lo siguiente, Ezequiel 4, 6. Esto es lo que es fascinante en el estudio de las profecías, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no estoy diciendo mi punto de vista, estoy haciéndoles ver que la Biblia habla por sí sola. Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Por lo tanto, concluimos que no es una semana de 7 días, sino es una semana de años. Por lo tanto, un día es un año, una semana son 7 años. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bueno, cuando dice 70 semanas, ¿cuántos años son? Yo les dije que tengan su calculadora, si es que no tienen buena memoria. $4.90. No, no son 70. Aplazado, primer grado, Jorge, perdón, César. 4.90. 490. 70 por 7, ¿cuánto es? 490. 490 años. Eso es lo que está determinado para Israel. ¿Está bien? Sigamos un poquito más. Dice ahí que estas 70 semanas son para el pueblo de Israel y para la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Y cuándo inicia el conteo? Fíjense ustedes, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la salida de la orden, que vamos a ver después de qué se trata, hasta el Mesías hay 69 semanas, porque habla de 2 periodos, 7 semanas y 62. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Son 69 semanas que van desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. Luego ahí nos da un dato histórico. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Recuerdan ustedes ese tiempo cuando Israel estaba volviendo a construir la plaza y los muros de la ciudad en tiempo angustioso? Un lado de su mano tenían la cuchara de albañil y el otro tenía una espada. ¿Se acuerdan ustedes de ese tiempo? El periodo de Nehemías, ¿sí? Cuando ellos con los fieles, con un grupo de 50,000 personas, se fueron a volver a edificar los muros de la ciudad de Jerusalén y la plaza, ¿sí? Eso sí realmente eran tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense ustedes, son todos datos históricos. ¿Y saben ustedes por qué mucha gente no estudia las 70 semanas por esto? Especialmente algunos judíos. Fíjense ustedes que ahí da otro dato histórico. Dice ahí que el pueblo de un príncipe, no dice que el príncipe, sino el pueblo de ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. ¿Saben ustedes cuándo se destruyó la ciudad y el santuario otra vez y murieron 1.300.000 judíos? No. Del año 70 de la era cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Acá Daniel está diciendo a los judíos, el Mesías ya vino, ¿sí? Porque ya esto iba a pasar después del Mesías. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como la Biblia es clara. Yo no estoy usando el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento me está diciendo que Jesús era el Mesías. Porque dice que se le iba a quitar la vida al Mesías y luego iban a destruir la ciudad y el santuario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si uno lee sin tener prejuicios el libro de Daniel, especialmente las 70 semanas, debe llegar a la siguiente conclusión. Que el Mesías ya vino. Y fue antes de que se destruya la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70, el general romano Tito. ¿Sí? Y luego se cumplen 69 semanas hasta el Mesías y luego da un periodo de paréntesis. Fíjense ustedes 26, la última parte. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí hay una especie de paréntesis entre la semana 69 y la semana 70.
cuando se inicia el conteo de la semana 70, versículo 27, y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que va a confirmar el pacto con muchos? Lo que dice el versículo 26, ese príncipe que ha de venir, que no es otro que el anticristo. ¿Se entiende? El anticristo va a firmar un pacto con Israel en el que le va a permitir construir su tercer templo, donde van a volver a ofrecer los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero a la mitad de esa semana dice que el anticristo va a hacer cesar. O sea, les va a decir, señores, ya no van a poder tener libertad de culto. Ya no van a poder ofrecer sacrificio. Ahora, yo soy Dios. Y va a poner una imagen ahí, según Apocalipsis capítulo 13, y va a pedir la adoración de todos. Cambia totalmente su discurso a lo que era antes de iniciar este periodo, ¿sí? Por una semana él le hace un trato con ellos, les promete libertad de culto, les promete, o sea, les da la posibilidad de construir su tercer templo, pero a la mitad él mismo rompe ese pacto, ¿se entiende? Sí. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas más. No se preocupen si no entendieron bien, solamente quería enfatizar algunos puntos porque ahora vamos a ver cómo va a poder entender bien, ¿sí? Fíjense ustedes, Daniel 9, 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿son semanas literales? Ya dijimos que no. Son semanas de años. Ahora, el año, ¿cuánto dura? Nuestro año literal. ¿Cuánto dura nuestro calendario? 365 días. 365 días y un cuarto. ¿Verdad? O sea, 365 y 6 horas serían. ¿Por qué? Por eso es que cada 4 años hay un día más. Y ese día se le llama, a ese año se le llama año bisiesto, ¿verdad? Por eso cada 4 años hay un día más. Hay el 29 de febrero, que este año, por ejemplo, tuvimos, ¿sí? Este 2020 es un año bisiesto. ¿Por qué? Porque nuestro calendario tiene 365 días y 6 horas. Cada 4 años se cumple un día y se agrega el 29 de febrero. Bueno, son semanas de año, esto ya dijimos todo. Ahora, fíjense ustedes, un año profético no es 365 días, es solo 360. Y les voy a dar un ejemplo. Génesis 7:11, hablando del diluvio, Génesis capítulo 7, versículo 11 nos dice cuándo empezó el diluvio. Fíjense ustedes, Génesis 7:11, les voy a leer y ustedes anoten para que ustedes sepan cuánto duró las aguas sobre la tierra, hasta cuándo estuvo creciendo el agua, ¿sí? Hasta dónde se detuvo. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Fíjense usted el dato histórico. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días. Ahora, fíjense ustedes hasta cuándo subió las aguas. ¿Cuándo es que paró de subir las aguas? Fíjense ustedes, no estoy diciendo que descendió las aguas, sino que hasta cuándo creció. Váyanse ustedes a Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. O sea que, en total, ¿cuánto duró en meses? ¿Quién me puede decir? Dice acá, 5 meses. Muy bien, 5 meses duró. Ahora, según Génesis 7:24, dice que y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ese fue el día que alcanzó el tope el agua, ¿sí? A los 5 meses se estabilizó el arca, ¿se entiende? Y ahí en Génesis capítulo 7, versículo 24 se nos dice 150 días. Por lo tanto, si 5 meses son 150 días, ¿cuánto es un mes? Es solamente 30 días. ¿Se entiende? Por eso es que 5 meses son 150. Por lo tanto, 12 meses, ¿cuántos son? 360 días. Acuérdense eso. Un año profético es igual a 360 días. Y ahora vamos a hacer un juego de palabras. Traten de recordar lo que dijimos ahí en Daniel 9, 24 al 27.
Vamos a poner una línea de tiempo para poder ubicar bien los acontecimientos. Y acá yo creo que les va a quedar claro lo que les dije hace rato, en este esquema. Entonces, ¿cuándo dijimos que empieza a contarse las 70 semanas? Con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sí? Van a ver ustedes que hay 4 decretos para la reconstrucción, pero el que más va con la reconstrucción que dice ahí en Daniel es Nehemías 2, 1 al 8. No vamos a leer ahora, por falta de tiempo, aparte la próxima semana vamos a leerlo, pero quiero que sepan que Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, ¿sí? Él estaba triste, dice, y el rey le miró y le dijo, ¿por qué está así tu rostro? Y ahí le dice él, pero ¿cómo no voy a estar así, señor mi rey? Si mi pueblo está desolado, ¿sí? No se puede reconstruir. Y ahí él le da permiso a Nehemías para llevar unos cuantos israelitas e ir y reconstruir los muros y la plaza de la ciudad, como dice Daniel 9:25. ¿Cuándo sucedió esto? Recuerden esta fecha, 14 de marzo. Recuerden bien esa fecha, 14 de marzo del 445 a.C. Este no es tu cumple, Alfred. Qué interesante. Marzo. En el 445 se da esta orden, ¿sí? ¿Cuántas semanas iba a durar la reconstrucción de los muros y la plaza de la ciudad? ¿Se acuerdan? El primer periodo. ¿Cuántas semanas? 7 7. semanas. 7. 7 semanas, muy bien. O sea que 49 años. 7 por 7, 49. Ahí se construyó los muros y la plaza en tiempos angustiosos. Lean ustedes todo el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que sufrieron mucho. Había un personaje que se llamaba Sanbalat, que venía y se oponía y le atacaba y le decían, están reconstruyendo ustedes de balde, no obtienen futuro. O sea, les desanimaban, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Luego hay un segundo periodo que va desde la salida de la orden hasta el Mesías. ¿Cuánto hay? Se le suma 62 semanas o 434 años. 62 semanas por 7 da 434 años. ¿Sí? Así que si sumamos la primera parte, 7 semanas más 62 ya son 69 semanas. Si sumamos en años, si le gusta en años, 49 más 434 da 483 años. ¿Cuándo culmina el conteo de las 69 semanas? Cuando se le quita la vida al Mesías, dice Daniel 9:26a. ¿Está bien? ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Ahora, después dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se refiere al Roma. ¿Por qué Roma es el pueblo del príncipe que ha de venir? Porque el anticristo debe surgir de lo que anteriormente fuera el antiguo imperio romano. ¿Sí? El imperio romano se quedó dividido en varias naciones. ¿Sí? En Daniel capítulo 7 dice que son más o menos 10 naciones. A 10 naciones va a surgir entre esos el anticristo y todos los demás van a ceder sus derechos de rey para él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el pueblo de un príncipe se refiere a Roma. Roma, liderado por el general Tito, que después fuera emperador, ¿sí? Sitió a Jerusalén. Con algunos historiadores serios como Flavio Josefo, dice que en aquel tiempo murieron 1.300.000 judíos. Ahí se destruyó la ciudad, se destruyó el templo y ocurrió lo que se conoce como la diáspora. El pueblo de Israel empezó a vagar por el mundo entero por aproximadamente 1.900 años. 1.900 años estuvieron sin territorio. ¿Saben cuándo se creó nuevamente el Estado de Israel? Según Isaías 66 en un día, 66:8. El 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas, con algunas naciones liderando, como el caso de Gran Bretaña, le vuelven a otorgar su territorio a Israel.
por más de casi 1900 años estuvieron sin territorio. Imagínense ustedes la rica historia de la Biblia, la palabra de Dios, quien decía ya en Isaías 68 que en un día iba a dar a luz la tierra de Israel. Porque cuando Sión estuvo de parto, dio a luz, dice, en ese. ¿Quién oyó cosa semejante? Nacerá una nación de una vez. Y sí, así mismo pasó. El 14 de mayo se reunió para tratar el tema de Israel y ese día surgió el Estado de Israel. Eso es aparte. Ahora, después del Mesías, hasta el inicio de las 70 semanas, la semana número 70, hay un periodo de tiempo. Y ahí en Daniel 9:26, la segunda parte, dice, porque hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay un periodo, un intervalo de tiempo, un paréntesis, ¿sí? No se trata más con Israel durante este paréntesis. ¿Por qué? Porque el Señor trata con su amada iglesia. ¿Se entiende? Y ya dura ese paréntesis por más de 2000 años. Ahora, ¿cuándo empezamos el conteo nuevamente? ¿Empezamos con el rapto? No, señores. Daniel 9:27 dice, y se confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que va a confirmar? Versículo 26, el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo va a confirmar un pacto con Israel. Ahí empieza el conteo de la última semana. ¿Cuánto es una semana? ¿Cuánto es una semana en cuántos años? 7 años. 7. Excelente, 7 años. ¿Y qué pasa? Dice, a la mitad de la semana, ¿qué hace él? Rompe, Rompe el pacto. ¿sí? Rompe ese pacto y hace cesar el sacrificio. Acá ya no hay libertad de culto. Acá me van a tener que adorar a mí. Eso es lo que hace. Y ocurre a partir de ahí, los últimos 3 años y medio, según Daniel 9:27, ve que es de gran tribulación, ¿sí? Porque los primeros 3 años y medio la Biblia llama solamente tribulación, ¿se entiende? Porque aparentemente habrá bonanza, ¿sí? Los primeros 3 años y medio, pero los siguientes 3 años y medio sí va a haber mucho problema. No sé si hasta acá estamos entendiendo bien. Sí, ¿Hay súper alguna bien. duda? ¿Se entiende? Perfecto. Porque esto es lo que está hablando, un poquito difícil para comprender todo en una vez, pero para dejar bien en claro lo siguiente, ¿sí? Para terminar, este periodo que la Biblia llama una semana, también tiene otras nomenclaturas, otras formas de denominar, y quiero hoy familiarizarles con esto. Por ejemplo, allá en Daniel capítulo 7, versículo 25, no dice la mitad de una semana ni nada de eso, dice otra cosa, pero quiero también que entiendan, porque esto va a repetirse varias veces en el Apocalipsis, ya quiero aclarar ahora. No se preocupen, hay 10 puntos, en el segundo estamos ahora. No se preocupen, falta todavía por lo menos 45 minutos para terminar. Daniel, capítulo 7, versículo 25, ¿sí? Me gustaría que tengan a mano Daniel 7:25. Dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, está hablando del anticristo, ¿sí? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense ustedes, habla de otra forma de medir el tiempo. Habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Al pueblo judío le es fácil entender porque ellos llaman un tiempo al periodo que hay entre una Pascua y la otra Pascua. ¿Se entiende? Para nosotros es más fácil decirlo un año. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice tiempo es un año. Cuando dice tiempos es 2 años, ¿sí? Y cuando dice la mitad o medio tiempo ahí dice, entonces solamente 6 meses. Por lo tanto, en total dice 3 años y medio. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, esa misma forma de mencionar esos 3 años y medio, vemos allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis 12 realmente es apasionante el estudio. Creo que siempre digo eso ahora, pero realmente es bien interesante porque trata del pueblo judío. Apocalipsis 12, 14.
Y se le dieron a la mujer, que es Israel, ¿sí?, las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La misma cosa que Daniel. Habla de 3 años y medio. Esto se está refiriendo al mismo periodo que comienza cuando el anticristo rompe el pacto con los judíos, ¿sí? Está hablando de ese mismo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos un poquito más. No solamente se habla de la mitad de la semana, no solamente se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, sino además se habla de 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, ahí mismo donde estábamos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, ¿verdad? Unos versículos antes de lo que estábamos leyendo, dice lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hagamos un cálculo. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto tiempo duraba un año profético? ¿Se acuerdan? ¿365 días? No, solo 360. Ahora vamos a hacer un cálculo. 1260 días. ¿Cuántos días tiene un año? 360 en año profético. 2 años son 720. 3 años, 1080. Y por último, los 6 meses, ¿cuánto va a ser? 180. Son 1260 días. Ese es el periodo que menciona ahí Apocalipsis 12:6. Pero también se nos menciona un hecho interesante, porque a partir de la mitad de la semana, él va a terminar con esa libertad de culto, les va a obligar a que le adoren, y si no quieren adorarlo, le va a empezar a perseguir. Eso es lo que habla Apocalipsis 12:6. Pero también va a ser algo interesante ahí en la mitad de la semana, según Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3. Va a matar personajes que realmente van a crear mucho problema al anticristo y a todo el mundo. Dice versículo 3 de Apocalipsis 11: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Cómo culmina su ministerio? ¿Cómo culminan su ministerio estos 2 testigos? Salten ahora al versículo 7, Apocalipsis 11:7. Hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Justo a la mitad de la semana el anticristo va a matar a estos 2 testigos. ¿Se entiende? Entonces ahí empieza la gran tribulación. También no solamente nos habla de la semana y la mitad de la semana, no solamente nos habla de tiempos y medio tiempo, no solamente nos habla de 260 días, sino también habla de 42 meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12 meses. 2 años, 24 meses. 3 años, 36 meses. Más 6 meses son 42 meses. También así lo describe la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. ¿Cuánto tiempo se le dio autoridad a la bestia para actuar sobre la tierra? Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca, hablando del anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También se nos habla que el patio del templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido, va a estar en manos de los gentiles por 42 meses. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Todas estas formas, la Biblia habla acerca de la gran tribulación, ¿sí? Que son los últimos 3 años y medio. No sé si hasta acá hay una pregunta. Yo sé que es un poquito confuso, tal vez muchas cosas estoy queriendo poner de una vez, pero lo que quiero nomás dejar en claro es que la Biblia es demasiado clara. ¿Por qué? Porque habla de una semana. Y si se cumplió el resto, literalmente, ¿por qué nosotros no lo vamos a creer así para la última semana? Si cada semana significó 7 años, ¿por qué nosotros vamos a creer lo contrario? Por lo tanto, la semana 70 o la 70ª semana son 7
años. De aquí sacamos que la gran tribulación va a durar 7 años. Perdón, que la tribulación va a durar 7 años. La gran tribulación, 3 años y medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos siguiendo el paso? ¿Sí? Perfecto. Sigamos un poquito más. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esto yo ya no voy a más enfatizar mucho porque en su momento ya hablé de esto. En el rapto y en la iglesia de Filadelfia. 5 razones por las que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Primero, porque él lo prometió. Dice ahí en Apocalipsis 3:10 el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Sí? No dice ahí, te guardaré a través de la prueba. No, te guardaré de la prueba. ¿Sí? Quiere decir que la iglesia no va a estar. En segundo lugar, en toda la palabra de Dios, que siempre que el Señor va a juzgar, primero pone a salvo a los suyos. Nunca juzga al justo con el justo. Ejemplo de Enoc. Antes de que venga el diluvio, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice allá en Hebreos 11. Lot, para que pueda destruir Sodoma y Gomorra, tuvo que sacarle a Lot, a su esposa y a sus hijas, ¿sí? Luego a Rahab la ramera, para poder destruir a Jericó, el Señor puso a salvo primero a Rahab y luego destruyó Jericó. El libro de Apocalipsis en tercer lugar. Vemos que la iglesia es mencionada 19 veces entre los capítulos 1 a 3 de Apocalipsis, pero no se menciona la iglesia desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. Para mí esta es la razón principal que descarta totalmente que la iglesia va a estar durante la tribulación. Respeto a los que creen así, pero yo creo que no hay ninguna evidencia para decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Saben dónde aparece la iglesia? Apocalipsis 19:7, en el cielo, en las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No se la menciona una sola vez durante la gran tribulación. Se menciona escogidos, se menciona santos, se mencionan personas que van a ser salvos, pero no se menciona la iglesia ni una sola vez. Cuarto lugar, porque el Señor nos ama. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:9 nos dice que el Señor nos libra de la ira. En 1 Tesalonicenses 5:9 también, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. En 1 Tesalonicenses 1:9 y 10 dice, esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A qué se refiere cuando habla ira venidera? Apocalipsis 6:15 al 17. Dice ahí, escondernos del rostro del Dios y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, refiriéndose al tiempo de la tribulación, los 7 años. Y por el sacrificio de Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, gritó, o dijo, perdón, consumado es, ya lo pagué todo, ya hice todo por ustedes, no tienen que hacer nada. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a seguir otra vez con nuestras preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Hay dos propósitos. Parece que se nos fue de vuelta, Manolo. Hola. ¿Sí? Ahora te escuchamos otra vez. Y ahora no te escuchamos más. Parece que nuestro profesor fue arrebatado. Parece que ya. Ahí volvió, ahí está. Vamos a ver si podemos terminar, David. Dale. Ahí, prueba un poco otra vez para compartir. Bueno, ahora... Bueno, hay que distinguir dos propósitos entonces para la gran tribulación. Y también vemos por qué la iglesia se va a librar. En primer lugar, es para juzgar al mundo. Apocalipsis 3:10 dice, y te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es un tiempo de juicio para el mundo, pero no solamente es tiempo de juicio para el mundo, sino también tiempo de juicio para Israel. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Que Israel se vuelva a su Mesías, ¿sí? Que ellos sepan que Jesús era el Mesías y que se equivocaron, que cometieron un grave error, ¿sí?
En Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Daniel 12:1 dice también ahí al profeta que va a haber un tiempo de mucho sufrimiento para el pueblo de Israel, pero al final va a ser para que vuelvan a su Mesías, ¿sí? Luego, en quinto lugar, ¿será quitado el Espíritu Santo antes de la gran tribulación? No, no va a ser quitado. ¿Cómo la gente va a ser salva? Y cómo fue salva durante todo el periodo, ya sea del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, en la gran tribulación. En todos, siempre la salvación es por gracia, ¿sí? Y el Espíritu Santo está, porque el Espíritu Santo decimos que es la tercera persona de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene todos los atributos divinos. Es omnipresente, está por todas partes, como dice el Salmo 139. Lo único que va a pasar es que va a detenerse o va a terminar, va a culminar su ministerio de detención al anticristo. Eso es lo que nos habla 2 Tesalonicenses 2:1-7. Hay algo que hoy detiene al anticristo. Es el Espíritu Santo por medio de su iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, ese ministerio del Espíritu Santo termina. ¿Se entiende? Pero va a seguir activo y vemos que multitudes van a ser salvas gracias a la obra del Espíritu Santo. Porque no hay salvación sin la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de justicia y de pecado, dice la Biblia, juicio y pecado. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo va a estar muy activo durante la gran tribulación. ¿Sí? En sexto lugar, si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿quiénes van a predicar el evangelio? La Biblia nos habla de 3 grupos que van a estar evangelizando. Uno, los 144,000 sellados judíos. Apocalipsis 7:1-8. Que dicho sea de paso, al empezar Russell con los testigos de Jehová, decían que eran los testigos de Jehová los 144,000 sellados. Cuando ya ellos fueron creciendo y pasaron a esta cifra, dicen que son los 144,000 que van a estar reinando en la tierra. Y así sucesivamente, para mantener su herejía. No son testigos de Jehová, o los falsamente llamados testigos de Jehová, sino son judíos, porque ahí incluso se menciona tribu por tribu, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, la tribu de Judá, 12,000 sellados, la tribu Leví, 12,000 sellados, etc. Son judíos que van a tener un testimonio intachable. Lean ustedes, nosotros comparándonos con los 144,000 ni a los talones les llegamos, ¿sí? El segundo grupo de evangelismo, los 2 testigos, Apocalipsis 11, 3-12, que dice la palabra de Dios que van a estar atormentando, y aquellos que le quieran matar antes que culminen esos 3 años y 6 meses, van a morir de aquella manera que ellos estaban queriendo matarle a esos testigos, ¿sí? Y por último, los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14, que van a estar predicando también el evangelio eterno, porque hay un solo evangelio, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre la salvación fue por gracia mediante la fe. Génesis capítulo 6, versículo 8. Y Noé halló gracia. Mucho antes que la ley, Noé halló gracia. ¿Cómo fueron salvos los santos en el Nuevo Testamento? Por fe, mediante la gracia. Mediante la gracia, por la fe. ¿Se entiende? Pero a diferencia nuestra, nosotros miramos el sacrificio de Cristo en el pasado. Ellos miraban el sacrificio de Cristo en el futuro porque ellos creían que iba a venir un Mesías que iba a poder llevar todos sus pecados y perdonarlos. Esa es la figura del Cordero Pascual. ¿Se entiende? Entonces, 3 grupos van a haber de evangelistas. Estos no van a ser, o sea, los 144,000 sellados me refiero, no van a ser salvos antes de la tribulación. Pero ni bien la iglesia sea arrebatada, ellos van a ser salvos. Van a entender ahí que ellos fueron dejados y que el Señor estaba cumpliendo su palabra. ¿Se entienden? Ahí se van a convertir y van a ser grandes ministros del evangelio y van a predicar este evangelio a todo el mundo. Millones van a ser salvos gracias a esa obra, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante. Lean ustedes, se van a convertir de todo pueblo, linaje y nación, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasará con Israel durante ese tiempo? Dijimos ya según Jeremías 37 que va a ser un periodo de dura prueba para Israel. Pero al final dice, fíjense ustedes, todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Pero eso no quiere decir que la totalidad de Israel va a ser salvo, porque ahí dice Romanos 9, 27, que si Israel es un grupo grande, tan solo el remanente será salvo.
Ese remanente es simbolizado allá en Mateo 25 por las 5 vírgenes prudentes, ¿sí? Cuando habla ya en Mateo 25 de las vírgenes, las 10, no habla de la iglesia, por favor no digan eso. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes son el cortejo, ¿sí? En algunas versiones incluso de la Biblia dice que vino el esposo con la esposa, ¿sí? Para buscar a su cortejo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Eso va a pasar al final cuando el Señor tenga que venir con su amada iglesia y solamente un grupo va a creer en Jesús como su Mesías. ¿Se entiende? El otro no va a creer. Esos 5 representan al cortejo del esposo, ¿sí? Porque un esposo no se casa con 5 esposas, ¿verdad? Por lo tanto, decir que eso representa a la iglesia está mal. Es mala aplicación de la profecía. Se puede aplicar en el sentido de que nosotros tenemos que ser prudentes, velar, etcétera, pero no es para la iglesia. ¿Se entiende? Primariamente no es para la iglesia. Eso es lo que quiero aclarar. Zacarías 13, 8 y 9 dice que en ese periodo de la tribulación ellos van a invocar de nuevo al Señor. Y yo les oiré y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Imagínense ustedes, ahí se va a volver otra vez Israel a su Mesías. ¿Qué pasará con los gentiles? Según Lucas 21, 24, los tiempos de los gentiles estamos nosotros viviendo hoy. ¿Cuándo empezó? Con el exilio a Babilonia, cuando Nabucodonosor llevó al exilio a Judá. Ahí empezó el tiempo de los gentiles o los tiempos de los gentiles. ¿Y cuándo va a concluir según la imagen de Daniel 2 que vimos la vez pasada? Cuando una piedra caiga ahí en los pies de la imagen y derrumbe toda esa gran imagen, ¿sí? Y se establezca como un gran monte, dice Daniel capítulo 2. Se va a terminar cuando Cristo venga la segunda vez e inaugure su reino de 1000 años. Muchos gentiles van a ser salvos, Apocalipsis 7, 9 al 13, porque dice ahí que de toda lengua, linaje, pueblo y nación van a ser salvos, gracias al testimonio de los 144,000 y de los ángeles especialmente. Pero también muchos serán condenados. Lean Mateo 25, 31 al 46, el juicio de las naciones, ¿sí? Cuando el pastor va a venir y va a apartar las ovejas de los cabritos. A las ovejas le va a poner a su mano derecha, les va a dejar para que hereden el reino milenial, y a los de la izquierda le va a enviar al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Así dice ahí el juicio de las naciones. Muchos van a ser salvos, pero muchos también van a ser condenados. ¿Cuáles son los juicios que vendrán sobre la tierra? Básicamente los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que esto es secuencial hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los primeros 6 sellos van así, uno termina y comienza el siguiente. Pero el séptimo sello, cuando empieza el séptimo sello, se inician el toque de las trompetas. La misma cosa cuando llega la séptima trompeta. Cuando se toca la trompeta, inician las copas. La séptima trompeta inician las copas de la ira de Dios. Probablemente los 7 sellos y las 7 trompetas ocurran todos dentro de la primera mitad de la semana y la segunda mitad las 7 copas. Eso vamos a ir discutiendo más adelante a medida que avancemos en el estudio, ¿sí? Y por último, ¿cómo va a culminar? Con la última de las batallas de Armagedón y con la gloriosa venida de Cristo, según Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice que el Señor con caballo blanco, vestido de lino finísimo, con los ejércitos celestiales van a venir, y así como creó la tierra va a destruir a toda oposición con la espada que sale de su boca. O sea que, como dice ahí en Hebreos 4:12, con la palabra solamente. Fíjense ustedes, solamente con hablar el Señor va a destruir toda oposición. Qué poderoso es el Señor al cual servimos. Y sabemos que todo está en su trono. Todo se decide ahí. Entonces no hay nada que temer, mis queridos hermanos. Así que por hoy, muchas gracias a cada uno por su paciencia realmente hoy, porque otra vez se me desconectó varias veces. Y no sé si quedó lugar para alguna duda, pregunta. Puede hacer. Súper bien, Quería Dani. hacer una reflexión y Súper bien. Hola, ¿Qué pasó, Jorge. Dani?
¿Qué? Jorge quiere hacer algunas correcciones, dice. A la pinta, Jorge. El Vamos a tema es escucharte, Jorge. acordarnos todo nomás. Eso nomás es. No, ahora no, con los audios que estaba escuchando, aclaré esa parte porque es algo que tenía mal entendido, que así como dijiste, ¿verdad? Lo que está atascando al anticristo es el Espíritu Santo con la iglesia. Iglesia. Y con el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo sigue como siempre estuvo y está y existirá, ¿verdad? Tenía entendido que también el Espíritu Santo iba a dejar de morar en la tierra. Pero ya quedó claro con los audios con lo que vos dijiste. Ya. Lo que quería preguntarles también es si quedó claro el tema de que la tribulación dura 7 años. ¿De dónde sacamos? De las 70 semanas. Eso es lo que quiero también enfatizar un poquitito. Y Sí. también sí quedó claro que son semanas de año y que un año profético de 360. Que hablé mucho y no sé si se entendió. Eso es lo que quiero saber. Súper entendió. bien. Creo que si hacemos así una transcripción tipo ferro de lo que dijiste, vamos a ver todito. Vamos a hacer después. Ahí en el material de apoyo hay bastante literatura ahí como para que puedan estar viendo. Pero lo de las 70 semanas no quiero que se preocupen porque realmente vamos a entrar en el meollo del asunto la próxima semana. De Ok. cuáles son los decretos que se dio, por qué decimos que el de Nehemías es el correcto, cuándo termina, si es en la entrada triunfal, si es en la cruz de Cristo, todo eso vamos a estar tratando la próxima semana. Así es que si hay duda de las 70 semanas, no se preocupen, ahí vamos a tratar bien. Entonces, si es que se quedó claro que son semanas de año y que cada semana son 7 años, ya estoy muy feliz con eso, porque eso es lo que quería aclarar con esta lección. Súper bien, Alfredo. Súper bien se entendió. No sé si hay No, una pregunta. no, Disculpame, yo no sé Jorge, que no voy a hacer rato de Gog y Magog, pero ese es bien extenso. Tenemos que leer Ezequiel 38-39 y poder responder. no, No sé si hay no, alguna porque pregunta en uno más. de los audios nomás aclaró que eran dos peleas, dos guerras diferentes. Así mismo. Pero Estoy de Jorge ya acuerdo se con vos. enojó, ya no quiere más escuchar. No, una Jorge Anita pesa. ¿Qué te va a pasar, Jorge? 30 ¿Recordaban no. esos tiempos cuando nosotros nomás estábamos viviendo juntos? Antes que apareciera Dalmi. Qué malo. Y Vine a se interpuso interrumpir entre tu nosotros, Jorge. Una cosa, Manolo, que hasta ahora, que vos no explicaste y creo que en algún momento Sí. seguro que te vas a explicar. El tiempo de las 70 semanas, ¿verdad? ¿Por qué hasta las 69 fue en forma consecutiva? ¿Y por qué tenemos este paréntesis? Y realmente se hace ese paréntesis porque el pueblo de Israel rechaza a Cristo. Ahí empieza el paréntesis, ¿verdad? Que ahí en Daniel 9, 26, 27 dice que simplemente hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, etcétera, etcétera. Vendrá con inundación, etcétera. Pero ahí nos da un paréntesis en el sentido de que hay muchos eventos, por decirlo así, un poquito desprolijo, por decirlo. Se menciona nomás así, pero no dice ahí cuánto dura ese paréntesis. Ahora, ya que mencionaste eso, gracias Jorge, porque me olvidé, no dije en el estudio en sí, quería decirles ahora que realmente solamente la hermenéutica dispensacional hace esa división entre Israel y la iglesia. Si tenemos bien claro eso, se puede entender bien las 70 semanas, si no, no. Porque ellos dicen que la iglesia reemplazó a Israel, por ejemplo, los que son de la teología del pacto, y eso es incorrecto y vamos a entender mal la profecía si es que es así. Pero simplemente ahí lo que dice Daniel es que las 69 semanas culminó con la muerte del Mesías, que no fue por sí, sino el pueblo de un príncipe fue el que le mató, que fue Roma, ¿verdad? Y inicia la última semana con el tratado de paz, confirmará el pacto con muchos, solamente eso. No sé si Sí, no, la profecía ahí Daniel no aclara nada. Pero simplemente lo que pasó fue que al rechazar al Mesías, ellos pasaron a un segundo plano, por decirlo así. La iglesia tiene preeminencia en este paréntesis. Pero la iglesia es arrebatada y ahí vuelve otra vez el Señor a tratar con Israel. Ese es el panorama profético para Israel y para la iglesia. No, porque de repente hay gente que te pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué hubo así una continuidad con las semanas y por qué esta séptima semana
no estamos todavía en eso. Exactamente. Ahora, Jorge, lo que quería decir también que eso no es nada nuevo. Y voy a dar unos ejemplos. Isaías capítulo 61. Quiero que lean ustedes. Y además el Señor mismo habló de este pasaje. Isaías 61, versículo 1 en adelante. Van a darse cuenta que hay un paréntesis, pero gigantesco. Y acá en versículo a versículo nomás es, y se van a dar cuenta que mínimo hay 2000 años de diferencia. Isaías 61, que es la Biblia en miniatura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, en total 66, ni más ni menos. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66, ¿sí? ¿Cómo empieza Isaías capítulo 1? Con el pecado del hombre. Dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, yo los voy a emblanquecer si ustedes creen en mí. Isaías capítulo 61 nos habla acerca del Mesías. ¿Ya tienen todos ustedes? Si tienen, por favor, me dicen y leo. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y sigue. Entonces, ¿qué quiero decir con este pasaje? Si ustedes van a Lucas capítulo 4, que nos habla acerca del ministerio terrenal de Jesús, él leyó esta parte de la profecía de Isaías. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lucas 4, 16. Fíjense ustedes. Y no pierdan su pasaje de Isaías, por favor, porque vamos a volver ahí. Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense ustedes que el Señor no lee toda la profecía de Isaías 61, solamente lee una parte. Y luego dice algo interesante, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí se cumplió al pie de la letra lo que él estaba leyendo. Pero ¿por qué no mencionó la otra parte de la profecía? Isaías capítulo 61, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó Jesús. Pero la segunda parte del versículo 2 dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuándo ocurre el día de venganza del Dios nuestro? Qué lindo tema, ya que estamos hablando de la tribulación. En la tribulación hay un periodo de 2000 años ahí, entre que vino Jesús la primera vez para proclamar el año agradable del Señor y la segunda vez que es el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Se entiende? O sea que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en varias profecías, van a darse cuenta que hay así, parece que están juntitos las dos venidas. Pero nosotros que ya estamos viviendo ya 2000 años después de Cristo, nos damos cuenta, 2020 sí que nos damos cuenta que ahí entre ambas venidas hay una gran brecha. Y así algunos lo comparan. Si uno viaja en avión, cuando uno ve lejos, ve dos picos de montañas y parece que están una pegada a otra. Pero cuando se va acercando, se dan cuenta que hay un valle muy grande que separa esas dos montañas. Eso es lo que pasa con nosotros. Para los israelitas que vivieron mucho tiempo antes de Cristo, ellos veían muy próximo las dos venidas del Señor. Pero nosotros que ya estamos viendo eso como historia, nos damos cuenta que hay un valle muy grande entre las dos. ¿Se entiende? No sé si más o menos explico la inquietud de Jorge. Podemos ver muchos pasajes más.
Porque hay muchos casos. Yo le quería mostrar que está lo ahí con cumplimiento y todo ahí en Lucas. Por eso me parece que es bien claro para graficar lo que estoy queriendo decir. Sí, Manolo, No sé gracias. si hay alguna pregunta más, alguna duda. Si no, podemos orar al Señor y terminamos, ¿sí? Oramos. Nuestro amado Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el interés que tienen cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a través de ella aprendemos muchísimo. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia nos permites estudiarla. Y el resto de esta noche lo dejamos en tus manos, agradecido en nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a cada uno por conectarse, ¿sí? Muchas bendiciones y las 70 semanas la próxima semana, Dios mediante. Chao, 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 chao. gracias. A ustedes.